traigo a mención una fenomenología del estilo con la idea de que contribuya a mostrar el conjunto de ideologías sobre las que se soporta el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, sabemos que con su concepto de naturaleza de las cosas impide todo acceso al concepto de estilo. Oculta el factor singular, oculta la visibilidad, oculta la contingencia, y de ahí también la presentación narcisista, completamente narcisista, de sus portavoces. Leeré un primer texto que es un pequeño programa de lo que podemos llamar filosofía fenomenológica, que es un pequeño texto de Blumenberg en su teoría del mundo de la vida, que es muy afín con lo que hemos dicho, hemos venido diciendo al hilo del libro de Jacques sobre los conceptos defectivos, ¿no? Hacer depender, dice Blumenberg, hacer depender la calidad de las teorías sencillamente del grado de definición de los conceptos que introducen y emplean, siempre termina siendo una de las ilusiones del uso de teorías de cualquier clase, ¿no? Esta aspiración paranoide de la teoría, ¿no? El rigor en la formación o admisión de conceptos favorece más la esterilidad teórica que el progreso teórico. Hablaré de 4 momentos en mi exposición. El primero se titula Risa y llanto de Plessner, porque el punto de partida de mi trabajo me lo ha ofrecido Helmut Plessner en su libro Risa y llanto. Para Plessner, como sabéis, risa y llanto son esos momentos en que el ser humano abandona la posicionalidad excéntrica, que llama él, deja de ser dual, deja de ser un cuerpo y de tener un cuerpo, que es la posicionalidad excéntrica, es esta doble relación que podemos tener con nuestro propio cuerpo, ser un cuerpo, tener un cuerpo, y pasa a ser, en la risa y el llanto, pasa a ser sencillamente cuerpo. No es la única situación, como podemos suponer, y Plessner habla de ruborizarse, palidecer, vomitar, toser, estornudar. Lo decisivo de todas estas actuaciones es la irrupción, la forzosidad, la sustracción a nuestro dominio de toda la base orgánica que se manifiesta carente de función simbólica. Esto es aquí muy importante, aunque naturalmente Plessner no conoce a Lacan, pero es muy importante que él diga en Risa y llanto, una obra de 42, que aquí la organicidad carece de función simbólica. Plessner, tras un análisis pormenorizado, concluye que la risa es la respuesta orgánica a la paralización que produce la desequilibrada equivocidad de los puntos de apoyo para seguir manteniendo nuestra acción social, ¿no? Esto, la pérdida de puntos de apoyo para seguir en la acción social produce un desequilibrio que lleva consigo una parálisis a la cual responde la risa. El llanto, por su parte, responde orgánicamente también a otra paralización, pero a la paralización producida por la negación de la relatividad de la existencia. Cuando la existencia ya no nos parece más relativa, entonces quedamos paralizados y irrumpe el llanto. En ambos casos, la parálisis de la respuesta viene de la falta de distancia frente a un entorno social que no puede ser controlado en su ambigüedad o en su rotundidad absoluta. Lo curioso es que ante ese descontrol de la trama social, solo queda la respuesta autónoma del organismo. Esto es enormemente curioso. Aunque motivados desde lo humano, desde lo social de lo humano, risa y llanto aparecen como erupciones desbocadas e informes del cuerpo, en cierto modo autonomizado.
Plessner dice que la respuesta se delega en el cuerpo y su expresividad, inexpresividad autónoma. Pero el cuerpo no dice entonces otra cosa que sí mismo, se muestra. No tiene valor simbólico, sino real. En la risa y el llanto, el hombre, dice Plessner, es víctima de su altura excéntrica que colapsa en una situación crítica y que en la risa obtiene su expresión. Podemos decir que es un fallo de encaje entre la vida singular y la vida social que se manifiesta como expresión orgánica. Lo decisivo no es que la risa y el llanto, en tanto que fallos del control, fueran expresiones de un animal fallido. Por el contrario, son expresiones de nuestra constitución animal, de una dimensión orgánica en la medida en que solo se abren camino mediante la irrupción de la catástrofe social. Por eso son además la garantía de la singularidad. Hay una serie de elementos en los que no voy a entrar, como por ejemplo la necesidad de la autointerpretación. Los fallos en el lenguaje, así las crisis y las excepciones de la trama social, dejan brillar el organismo traspasado por lo social mismo a lo que responde. En ese brillo se nos muestra el estilo de ese animal singular. Como dijo Plessner en Conditio Humana, ahí reside la creencia común en lo insuperable del singular. En la risa, en el llanto, en el estilo, como veremos, no tenemos sino la concreción de esa creencia insuperable de lo singular, su evidencia. Curiosamente, risa y llanto tienen como condición de posibilidad la desactivación relativa del cuerpo en la trama social. Ahí, naturalmente, no somos singulares, no somos únicos. Pero en el fondo, si bien la risa y el llanto forman parte del estilo, podemos ampliar la gama de comportamientos que se producen con la misma función de manifestar la relación del organismo humano con su medio social en estado de crisis. Y por eso el estilo sería relevante para la política. Aquí conecto mis argumentos con Blumenberg. El estudio del otro, la forma de mirarlo, de responder, de sonreír, de concluir la conversación, de pasar al ataque, de huir, de que nos dé vergüenza, la bajada de ojos, la expresión de derrota, de confianza, todos esos son momentos de decisión con soporte orgánico. Y esta decisión es la que como tal lleva la trama social a su interrupción, a su crisis. Tenemos a la vista aquí todos aquellos actos en que no se ha logrado mantener la desactivación del cuerpo, de ser cuerpo, ante la crisis de la trama social del lenguaje. El hombre cae en ellos, dice Plessner. No conozco ninguna forma mejor de desmitificar la decisión que decir que el ser humano, el humano, cae en ella. Esto lo supo desde siempre Sila con su teoría de la tragedia, ¿no? Todos los héroes de Sila caen en la decisión, no la toman. Sobre la base de estos análisis voy a desplegar, por lo tanto, mi trabajo. Y digo que estilo es el brillo del animal singular. Anticipo una definición, aún no sé bien lo que implica, pero la adelanto como el que se ata a un compromiso de búsqueda. Estilo es el brillo del animal singular. Comprendo que esta sentencia me obliga a una explicación sobre por qué no uso el término expresión, pero todavía más una explicación sobre por qué pueda significar animal singular en nosotros. El conocimiento genérico humano es estructuralmente irrelevante.
El conocimiento simbólico, a través del lenguaje, como todo conocimiento genérico, también. Pues bien, mi tesis es que el conocimiento del singular, que es el único relevante, solo se adquiere cuando se identifica su estilo. Así, la pretensión de definir qué sea estilo es relevante para nuestra vida social y política. En realidad, creo que las decisiones políticas, y en la medida en que toda vida social es decisión, toda vida social es política, las decisiones se toman siempre en el terreno de juego del estilo. Así que, curiosamente, el animal singular que somos brilla en medio de la situación política por excelencia, decisión. Un hecho, decisión, orgánico, que tiene bases orgánicas y que está muy cerca de la gama de actos como la risa y el llanto. Mi tesis es que quien decide es el animal singular. El ser humano puede deliberar, estudiar, analizar, hablar, pero decidir siempre decide el animal singular, un organismo entregado a la soledad de la catástrofe de la trama social. El estilo sustituye a la fisiognomía, pero de esto no voy a hablar. Estoy saltando cosas, como podéis suponer, pero diré que singularizamos a los humanos por el nombre, por los rasgos, por esos rasgos sociales, y todo esto no es lo que tenemos que saber para decidir. Para decidir es muy importante conocer el estilo de decisión, ¿no? Yo creo que esto hoy se lo están planteando de una manera muy clara los alemanes en relación con los griegos, ¿no? Para decidir es completamente importante conocer el estilo de decisión. Al plantear el problema del estilo buscamos un conocimiento que sea relevante para las decisiones políticas. Por eso hablamos de un concepto metapolítico que merodea en las situaciones de las que se deriva toda la gama de la modalidad política. Lo singular de lo que aquí hablamos es lo que nos permite decidir la huida, la lucha, el ataque, la cooperación, la delegación, la mímesis y, naturalmente, el mecanismo fundamental que es la imitación del otro, mecanismo de ocultamiento fundamental. Todo eso no lo decidimos sin que actúe en nosotros el animal singular, y no lo hacemos sin verlo en otros. Al final, no hace falta ser el soberano para ser animal. La política entera es un juego animal, y por eso el estilo, el lugar donde brilla el animal singular, es metapolítica. En términos generales, podemos decir que el carácter, bueno, creo que ahora daba entrada a otro capítulo que no voy a leer mucho, que es el estilo no es el carácter, organizo una fenomenología de lo que es el carácter frente al estilo, pero en términos generales podemos decir que el carácter es casi siempre una instancia justificatoria, explicativa, apologética, es mi carácter. Por lo demás, el carácter tiene cierta dimensión anticipatoria, de ahí que esté vinculado al destino, según vio Walter Benjamin siguiendo a Nietzsche. El estilo, por el contrario, es mejor visto por los otros. Por lo general, no vemos bien cuando gozamos, y el estilo se goza, no se ve. Es su estilo, funciona mejor que es mi estilo. De hecho, es mi estilo es una contradicción realizativa. En general, carácter y estilos son dos formas de desconocerse. Respecto del carácter, porque por regla general, el carácter es una herramienta de comodidad que jamás se enfrenta a la peor situación. Respecto del estilo, porque es una objetividad por lo general oculta a su portador. Se es cuerpo, no se tiene cuerpo, portador que anda perdido en el goce de su animalidad singular. El carácter, desde este punto de vista, se basa sobre todo en la desactivación del cuerpo. Por el contrario, la visibilidad propia del estilo es la mostración del cuerpo.
todo lo que se ha escrito sobre el soberano en esa escena de la decisión, incluido la base del soberano de eternidad, puede ser alterado desde la noción de estilo, que hace imposible la teología política, pero que también hace imposible la antiteología política. En realidad hace imposible lo impolítico, que cae dentro, naturalmente, de la gama del estilo. Pero el estilo está en el límite de la autoconciencia y ancla en el espacio animal orgánico. A pesar de su rasgo de visibilidad, la relación que tiene con él su portador no es a través de lo visible, no es a través de la visibilidad, sino del goce. Como es natural, la funcionalidad última del goce no es conocerse. En realidad, su funcionalidad reside en activar, como siempre que se activa el goce, de este modo orgánico, activar la pulsión del goce. 4. Genealogía del estilo. Esto es el conjunto de hipótesis genealógicas sobre el estilo. La huella de la formación que muestra el estilo es la formación en nosotros del animal singular que somos. Podemos llamar impronta primaria. Esta formación del estilo podemos llamarla la impronta primaria. Pero como toda impronta, es un hecho social. El animal singular que somos no es algo que una vez se formó en el útero de una mujer. Este es el prejuicio más dañino para ver al ser humano. El organismo que somos, el animal singular que somos, es una realidad orgánica que se fue formando en el útero social, en un largo proceso en el que interviene de forma relevante, pero no única, el propio animal que se está formando. Todas las paradojas del inconsciente, todas las paradojas del psicoanálisis tienen que ver con esto, que el animal que se está formando no es autorreferencial. Él colabora a su propia formación, pero no es el único que se forma. La manera en que interviene ese propio animal en la formación de su propio organismo, por lo general muy lenta, no es solo mediante las demás partes de sus organismos y sus vicisitudes de hambre, de sed, de dolor, de inquietud, de angustia, etc., sino mediante un elemento orgánico muy especial que todos conocemos, que es su propio cerebro. ¿Qué refuerza? Este es el punto. ¿Qué refuerza todas esas experiencias, dolor, angustia, inquietud, sed, hambre? Refuerza todas esas experiencias con huellas mnémicas, ecos, retenciones, protensiones, latencias, anticipaciones, miedos, ansiedades. Bien, toda la gama, como sabemos, de modalidad de la construcción de la subjetividad fenomenológica. Ansiedades que afectan a ese mismo organismo y retroactúan con él. Llamaré a las retenciones y protensiones complejas, sobre todo estas originarias, improntas. Pero el hecho de que dispongamos de un útero social no quiere decir que no configuremos un animal. Lo hacemos. El cuerpo que somos es el cuerpo que ha parido el útero social. Este útero pare el organismo socializado y simbolizado y también el organismo real que emerge en la crisis de la trama social. Porque también formamos el cuerpo en la crisis de la trama social. Y las formas de respuesta del cuerpo a las crisis de la trama social también es una formación social. En efecto, el cuerpo que somos tiene siempre que incorporar la huella de su propia improbabilidad orgánica. Improbabilidad orgánica que fue lo que hizo necesario, como supuesto compensatorio, activar justamente el útero social. Nuestra improbabilidad orgánica es lo que hace que necesitemos un útero social. La improbabilidad orgánica se perpetúa más allá, obviamente, del útero materno. Este proceso de formación se inicia antes de que tengamos cuerpo. Todo lo que dice Lacan sobre la etapa del espejo es, naturalmente, aquí se puede dar por supuesto. Durante mucho tiempo somos cuerpo
Solo quien llega a ser un cuerpo formado hasta cierto punto puede tener cuerpo. La posición excéntrica, por tanto, es una conquista social muy ardua. No todos llegamos a ella. Ciertos fenómenos de adicción, por ejemplo, tienen ahí su base central. El hombre adicto es puro cuerpo. En cierto modo, el estilo siempre es aditivo. Es puro goce. Por supuesto, no hablo aquí de patologías, de tener un cuerpo de determinada forma. La patología, por ejemplo, del anorésico, ¿no? Es una patología de tener un cuerpo, pero que no tiene que ver con el cuerpo que es. O las patologías de ser un cuerpo, o esas patologías de tener un cuerpo que no se es, o de ser un cuerpo que no se tiene, ¿no? Todo esto es la base de todos los análisis, fenomenológicamente es la base de todos los análisis de la Butler. Pues bien, el estilo es la expresividad del organismo animal conformado por el amplio útero social, cuando este animal humano queda enfrentado a la situación en la que se renueva su improbabilidad. Renovación de su improbabilidad, que es medida siempre, ahora, por la singularidad de la impronta originaria, de la que partió su propio proceso formativo. Esta es la huella mnémica de la fractura del útero social, como si lo hubiéramos superado sin que lo acabemos de superar, como si la superación que hicimos de él fuera siempre un azar improbable. Sin duda, una de las salidas de esta renovación es la diferencia amigo-enemigo. Todo lo que se ha escrito sobre esta categoría política es metafórico respecto del estilo. Busca producir ecos colectivos de este acontecimiento que es específicamente singular. El populismo llama a esa metáfora producción de equivalencias, pero en realidad no es sino agitar extemporáneamente el estilo propio en cuerpos ajenos, una catacresis, que él intenta pasar por equivalencia, pero que naturalmente no puede nunca llegar a ser equivalente. Como sabemos desde Freud y Otto, el útero social es siempre el mecanismo de urgencia que entra en juego desde la catástrofe inducida en el propio curso de la evolución, que es una catástrofe que todos hemos experimentado, que es el nacimiento prematuro. Este nacimiento prematuro es, de forma curiosa, la experiencia más cercana a la muerte que tendremos jamás y la que marcará su pauta, y por lo tanto es la experiencia más cercana por la que se rige la activación del principio de la pulsión de muerte. No hay útero social sin experiencia de catástrofe, ni hay animal singular humano que esté al margen de la posibilidad de regresión a esa misma experiencia catastrófica. Eso es el trauma, no tanto la experiencia repetida, sino la intensa experiencia de miedo a repetirla. Esta es una de las maneras en que la dimensión psíquica afecta a la animalidad singular que somos. Por eso la huella de la formación del animal en nosotros siempre es más o menos traumática, y por eso no es posible vivir sin estilo, sin la rememoración o huella de esas experiencias en que se ha formado el organismo a través de su propia experiencia traumática, a través de su propia experiencia de crisis de la trama social. Podemos decir que el estilo es la conducta que emerge cuando se ha bloqueado toda impronta social y se activa la impronta originaria, traumática. Esa es la singularidad. He dicho varias veces que el estilo se goza, y sin embargo también he dicho que para que brille debemos estar en la situación de decisión, justo cuando el útero social deja de operar, para que opere la impronta orgánica del trauma y su superación. Ambas cosas son convergentes,
Pues el regreso a una situación de riesgo, de urgencia, de soledad, de final de impronta social en la vida consciente, debe ser compensado con el gozo. De otro modo, nos mantendríamos en el estado de indecisión. Gozo es la experiencia de la dimensión de autoafirmación orgánica en el estilo. Y con ese gozo sepultamos y compensamos la inquietud. Desde este punto de vista, el estilo es aquello donde hinca sus raíces todo lo que la estética llama experiencia de lo sublime, el par de experiencia de dolor y de gozo que se asocia a la experiencia de la muerte y de la libertad. En realidad, las tragedias modernas de Schiller son puro estilo en obra. Esa capacidad que tiene un acto de configurar hábito, de ser impronta, se debe, como es natural, a la movilización general del afecto propio del organismo que goza de su supervivencia. Podemos decir que frente al carácter que refleja la impronta social, el estilo es una impronta autorreferencial. Por eso es la humilde revelación de lo que puede haber de total en el animal humano singular. Es un pacto fuerte entre sensaciones, mímesis, sentimientos, soluciones de relajación, de estrés, formas de supervivencia, sentimiento de sí, no conciencia de sí, sentimiento de sí. La intensidad de este pacto nos pone en cercanía del trauma y de los mecanismos casi mágicos de repetición que generó. En realidad, el estilo es la poiesis más propia. En el estilo nos domina el fantasma, por decirlo a lo Lacan. Esta es la impronta, el fantasma, como sabemos, es la impronta del trauma, la huella de las ficciones de supervivencia en situación de estrés, la imagen que oculta el peligro porque lo superó. Por eso, en la experiencia de lo sublime, aquí está enraizada un peligro de muerte y gozo, y a eso le llamamos libertad, esto es, estilo sin sublimación. Conclusión. ¿Por qué es tan importante el estilo para la política? Acabo en 2 minutos y el moderador me da 2 minutos. 2 minutos, sí. Tengo 2 minutos. Fenómeno. ¿Por qué es tan importante el estilo para la política? El estilo es lo que se contrapone o lo que hace que abordemos con un concepto alternativo el carisma. Pero en cierto modo es lo que permite un estudio material del carisma. Es la reacción estereotipada, el estilo es la reacción estereotipada del animal singular como respuesta a una situación extracotidiana. Como tal, el estilo no solo explica el carisma, sino su destino. En tanto automatismo, en situación de urgencia, el estilo está volcado a la repetición, que en el análisis del carisma amenaza con la cotidianidad. Carisma es la transformación de la crisis en respuesta. Si es apreciado, es porque esa respuesta se produce como estilo, es decir, visibilidad repetida. Si el estilo genera hábito en la respuesta a la crisis, el carisma tiene por fuerza, inexorablemente, siempre, una creatividad limitada. Estilo es lo que solo puede ser contemplado desde fuera, y en ese sentido reconocido por el otro, algo decisivo para el carisma. Desde dentro solo puede ser gozado, pero como compensación por la inseguridad de la que surge. Así que el carisma es para todos los demás, pero como sucede en el Empédocles de Hölderlin, tal y como me acuerdo de haberlo estudiado en un viejo libro, el carisma es vivido singularmente como inseguridad, compensada por el goce narcisista. Por eso el estilo impide estabilizar el carisma, al imponerlo como tal. Y por eso a la vez debilita su continuidad en tanto producción de novedad mermada. La paradoja del carisma es eso. Estilo es el gozo de la pulsión de mímesis de uno mismo. Basta recordar los análisis de Perón, hasta qué punto Perón se imitaba continuamente a sí mismo, es muy interesante verlo. Impronta de sí, que genera por sí la insistencia que todo carisma necesita para su eficacia social. En todo caso, es la manera de hacer amigos y enemigos antes de que nadie lo sepa y de que den motivo para serlo.
Estilo es una gestalt individual que produce o repulsión o mímesis. Pues el estilo brota de la intensificación singular, pero solo se proyecta socialmente como metáfora. En suma, el carisma, al hablar de gestalt social, es la interpretación ideológica del estilo. No es un azar que los pensadores totalitarios quisieran lograr la paradoja de estetizar la existencia completa alrededor de la noción de estilo, sin darse cuenta de la imposibilidad de hacerlo. Intensificar el estilo es poner en cuestión de forma artificial las tramas sociales de acción social, cooperativa, por lo tanto es una ficción. José Antonio Primo de Rivera dijo: quisiera estilizar la totalidad de mi existencia. Por el contrario, nosotros sabemos que lo que se estiliza así es solo el carácter. El estilo no se estiliza, se tiene. Por eso es proporcional inverso al narcisismo, aunque irrumpe con más claridad cuanto mayor sean las conquistas narcisistas. Los que quieren hacer de una existencia una obra de arte no solo imitan a los fascistas en esa aspiración de autocontrol completo, sino que quieren ocultar el estilo animal como algo ya sometido a su propio acontecimiento. El estilo, por el contrario, es lo que pone en cuestión la ética y es una buena cura para la hipocresía que toda ética encierra. Por debajo de la ética siempre nos vincula el estilo, pero nos vincula de forma tal que la ética no puede introducirlo en su discurso. Al hacerlo así, alguien que quiere representarse su vida social o personal como una obra de arte, no quiere sino ponerse más allá de la evolución, o nietzscheanamente, obvio, y quiere que el ser humano no tenga condición animal. Como vemos, nuestro ser social no es ajeno al ser animal, sino justamente su formador. Foucault no está fuera de este planteamiento equivocado y completamente racionalista. Su aspiración sería la formación de un organismo estilizado completamente en el útero social derivado del cuidado de sí, hasta eliminarlo como organismo, trascenderlo como singularidad estética, es decir, contemplativa, es decir, ideológica. Todos los conceptos relacionados con el pragma de poder, tal y como los ha configurado la tradición realista desde Maquiavelo a Canetti, incluidos estos, pueden revisarse a la luz de este concepto de estilo. Esta revisión tiene un punto central en la consideración de que allí donde se ha visto la emergencia del poder, se abre paso siempre una premisa de impotencia, que no puede ser superada en el acto del estilo, sino mantenida. Al fin y al cabo, como dijo Plessner, cito, la escisión en la relación del hombre con su cuerpo es, desde luego, la base de su existencia, la fuente de su existencia, pero también el límite de su poder. Gracias. Estilo que a mí me gusta, no sé, la idea de forma de vida, pero la pregunta sería concreta, aunque en todo momento la referimos a la chica, el estudio individual, sería visible a su grupo colectivo. No creo que este concepto tenga que ver con forma de vida. En realidad no sé muy bien lo que Agamben ha dicho nunca acerca de la forma de vida. Tengo la impresión de que, desde el punto de vista fenomenológico, lo que Agamben dice acerca de la forma de vida tendría mucho más que ver con el concepto mundo de la vida, que es un concepto más operativo, más nítido. Respecto de lo que decía Antonio, yo me gustaría hacer marcar un rasgo de convergencia en nuestras dos intervenciones. Paranoide no tiene cuerpo, no es cuerpo. Paranoide es pura ratio, es pura racionalidad, no es pura intensificación de la razón. Podemos decir que es la culminación de lo que llamamos razón, ¿no? Que en el fondo no es un conjunto de operaciones para desactivar el cuerpo. Podemos decir que la razón es una intensificación de las prevenciones ante el desconcierto, ¿no? Pero el estilo no puede, el estilo es aquel horizonte inexorable, porque el desconcierto no puede ser desarraigado de nuestra vida. Es imposible.
Y justamente cuando estamos en el momento del desconcierto, entonces emerge la impronta, una impronta orgánica, una impronta que es la impronta que caracteriza nuestra forma de responder ante la crisis de la trama social. Y ahí, naturalmente, podemos responder de muchas maneras. El marrano, por ejemplo, responde siempre de una manera, ¿no?, muy precisa, que es el mimetismo. El mimetismo porque le da mejores oportunidades de huir, como todo el mundo sabe, ¿no? Yo creo que esto no permite, no es una categoría social, o sea, está diseñada para cortocircuitar todo el gran error de la teoría social europea desde Freud y desde Gustave Le Bon, y naturalmente de la que vive y se nutre de forma directa de la clave. A saber, que podemos trazar proyecciones, transferencias significativas del psiquismo singular al psiquismo social. No. Los fenómenos sociales son fenómenos sociales, los fenómenos singulares son fenómenos singulares. Y podemos decir que lo que caracteriza desde el punto de vista singular la cuestión del estilo, desde el punto de vista social tendrían que ser fenómenos que solamente pueden ser abordados, como Antonio decía antes, a través de Canetti, como muta. La muta, efectivamente, es lo que caracteriza a los colectivos en situaciones de emergencia, de estrés, de crisis, de catástrofe, de incendio, y también son o pueden ser estilos animales, ¿no? Esto lo estudia muy bien Weber cuando muestra el carácter carismático del jefe de la manada de lobos, ¿no?, que permite un estilo de huida, permite un estilo de respuesta, permite una muta, una configuración de manada. Canetti, al establecer las teorías de muta, efectivamente muestra que los fenómenos sociales tienen que tener una fenomenología que no puede ser la proyección de la fenomenología del psiquismo. Por lo tanto, yo aquí trazaría este tipo de... Es una metafórica muy forzada el establecer descripciones fenomenológicas del cuerpo social como semejante a las del cuerpo psíquico, cuerpo singular. ¿Tenemos una pregunta de Willy primero? Sí. Willy Teresa, Brett. En la primera parte de la exposición nos presenta esta noción de estilo, la caracteriza como una, forzoso, no simbólico. No simbólico. Real, real y cierto. Después en la ginecología, entonces el estilo aparece, digamos, una cuestión que se entiende en el núcleo social. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Aparece una... por un lado, aparece el estilo, ¿no es cierto?, como una pulsión que viene completamente de fuera. Y por otro lado, en realidad, esa pulsión que nace, ¿no es cierto?, de un núcleo social. La pregunta es por la relación entre estilo y técnica, ¿no? Ahí los núcleos sociales, una técnica Sí. ¿Cómo ves esa relación de la... Sí. Tienes razón, ahí hay una tensión. A mí me gustaría, naturalmente, como después de confesar la aproximación fenomenológica, me gustaría evitar dentro de lo posible la cuestión de la fuera, ¿no? Porque se supone que no tenemos acceso fenomenológico a la fuera. Pero indudablemente tiene razón, también la fenomenología tiene que llegar a generar condiciones de posibilidad de su propio origen, ¿no?, de su propio surgimiento. Y es verdad que estamos en una situación problemática y complicada. Yo diría aquí que la contradicción
la contradicción que tú sugieres, ¿no? Se podría disolver si reconociésemos que justamente la impronta que ha educado al organismo en su forma de responder, no es técnica, no forma parte de la politécnica de la trama social, porque es exactamente el momento en que irrumpe su fractura, su crisis, su trauma, ¿no? Por lo tanto, creo que en la genealogía del estilo hay que situar siempre el trauma. Un trauma del que ciertamente nos hemos repuesto, hemos sobrevivido, hemos superado. O sea, no había una historia entonces del estilo, ¿no? Hay una historia, exacto. Tú estás preguntando por las condiciones de la posibilidad de esa historia. Hay una historia porque hay un principio. Hay un principio. Pero es un principio que es necesario en todos nosotros. Por eso nadie puede dejar de tener una historia de estilo. A saber, la forma en que tuviste la experiencia del trauma. La forma en que generaste una impronta de respuesta al trauma. Pero eso no te lo enseña la sociedad, porque la presencia de la sociedad ahí, como diría Lacan, es su carencia, es su falta, es su falla. Pero por eso te forma a ti singularmente, porque solo es tu cuerpo el que responde. Eso es formador de tu organismo, justamente singularizándote, porque es la respuesta inexorable a la crisis de la trama social, a la fractura, a la catástrofe de la trama social. Y por eso es tu historia, es la historia con la que se inaugura ciertamente la novela familiar del neurótico, pero lo más importante para mí es que genera una impronta de respuesta en situaciones de estrés, en situaciones de decisión, o las busca, que es una cosa también muy relevante, ¿no? Porque puede generar lo que sabemos que es la coacción del destino, etc. Como ven en cualquier momento de la realidad. Exacto. Exacto. José Luis, me encantó la charla. Quisiera repetirla mañana cuando hablo de la repetición. Pero una pregunta es que distingues, a fin de cuentas, distingues entre moda, artificio, tecnología y estilo. ¿Me oyes? No. Sí, o sea, la distinción entre moda y estilo. Quisiera que hablas un poco de esto, porque obviamente la moda es imposible, el estilo ya es moda, o no es estilo, o estilo es la condición de no. Y la otra cosa es que hablas de experiencia traumática, por ejemplo, pero cuando contestaste a Willy, hablaste de la crisis de la tecnología y de la técnica. La trauma no puede ser del cuerpo, porque el cuerpo no existe. Esta trauma ya no existe. Tampoco puede ser de psicológica, porque el yo no existe. ¿No es la trauma lo que sufre la tecnología? ¿No es la trauma lo que sufre el lenguaje? El ser humano no sufre este trauma. Lo que sufre el trauma, la trauma, es el lenguaje. Y eso cambia mucho, no cambia mucho lo que está haciendo, pero se puede desarrollar un poquito la idea de pensar, porque no es un humanismo. Tú estás criticando básicamente el humanismo, y no es un humanismo, y por lo tanto, nosotros no somos los agentes de la sonrisa o la risa. El lenguaje es el agente. Y nosotros respondemos a la trauma que ocurre dentro del lenguaje o dentro de la tecnología. Pregunta. Y para Luis tenía también una pregunta, pensando en el gran estilo de Nietzsche, porque en algún momento, en el gran estilo Nietzsche, la teoría del gran estilo Nietzsche,
porque hay un momento en el que Nietzsche habla del gran estilo como el gran criminal. Es un momento muy interesante. Y bueno, para Nietzsche quizás el estilo no quiere gustar, ¿no? Él está intentando ir más allá de la categoría de lo bello, sino que el estilo lo que hace es dominar la fuerza de la verdad. Dominar la fuerza de la verdad y convertirla en forma. Entonces, imponerle de alguna manera una nueva ley a la embriaguez. Entonces, ahí también hay una teoría. La teoría del gran estilo es que impone reglas para liberarse de todas las reglas clásicas o de lo bello. El gran estilo para Nietzsche también deja atrás la imitación y se convierte en transvaloración de los valores, ¿no? De los cánones estéticos. Entonces la pregunta es ¿cómo se puede pensar el estilo de Nietzsche más allá del carisma? O más bien, si la visión del gran estilo como gran criminal es contrario a la función carismática o intensificación absoluta de los carismáticos. Una última pregunta y comentario mío, luego la palabra otra vez. Mi pregunta es para Jorge, me gustaría darle la oportunidad a él y a nosotros de escuchar lo que él hubiera presentado sobre el tema como infracción. Y el comentario es que me sorprendió un poco ver cómo volvía un poquito siniestramente hacia mí la visión de los marranos que mencioné esta mañana, tanto por parte de Antonio como por parte de José Luis, esta idea de que el marrano resuelve el mimetismo, el marrano quiere oír, quizá, que para mí esa no es la idea de los marranos en absoluto, el marrano no hace las cosas. Entonces, no sé si quizás haya varios estilos de marranos. Pero convendría aclarar eso. ¿Era breve primero? Sí. No, breve. Si definimos el estilo como singular, ciertamente como el brillo del animal singular, el estilo deja de ser una categoría estética, esto también en relación con Nietzsche, deja de ser una categoría que no puede modalizarse por su misma dimensión singular, pero también porque su modalidad psíquica no está en las manos del propio portador manejarla, ¿no? Desde este punto de vista podríamos decir que, claro, que hay un elemento pulsional obvio, como dijo muy bien Willy, que yo creo que desde el punto de vista del psicoanálisis freudiano no puede despegarse al margen del narcisismo originario, ¿no? Pero el narcisismo originario, como sabemos, no tiene imagen. Por eso yo he definido el estilo como inversamente proporcional al narcisismo secundario. Cuanto más narcisismo secundario haya, por ejemplo, los políticos europeos, todos extraordinariamente pendientes de actuar tal y como ellos quieren verse o tal y como ellos se ven idealmente, cuanto más narcisismo secundario, más autocontrol del cuerpo, del organismo, podríamos decir, y por tanto más siniestro es la inclusión del estilo, ¿no? Por eso era muy siniestro ver a Schultz esta mañana, que es un caballero completamente narcisista, esto es completamente autocontrolado, es decir, de una forma bastante tétrica, ¿no? Emergiendo de una forma tétrica, diciendo vamos a una situación difícil y dramática. Esta pérdida de control es tanto más siniestra cuanto más nítidamente narcisista sea. Pero yo creo que el fondo de nuestra diferencia, Fred, está en la cuestión del trauma y el lenguaje. Yo, desde un punto de vista fenomenológico, el trauma es siempre
prelingüístico y justamente sabemos que la irrupción del lenguaje es el elemento fundamental de la superación del trauma. O sea, en la concepción de la prematuridad, del parto prematuro, sabemos que, lo sabemos por la práctica médica, sabemos que los niños que naturalmente no tienen cuerpo, yo estoy contigo, no son cuerpo, pero son vida. Por lo tanto, están dotados de una aspiración, de narcisismo originario de seguir vivo. Pero los organismos vivos, prematuros, que no están atravesados por el lenguaje, mueren. Esto es lo que Lambert no ha entendido nunca acerca de la problemática de la infancia. Es el lenguaje lo que hace que superamos el trauma. Por eso yo no creo que el lenguaje y el trauma van íntimamente vinculados, pero van íntimamente vinculados como va la desolación y la solución, en cierto modo. Por eso, toda catástrofe lingüística, la que produce risa, la que produce llanto, la que produce decisión, nos hace regresar, en cierto modo, a una experiencia traumática y nos hace regresar a esa irrupción de la forma en que entendemos la respuesta a una trama social rota que naturalmente tiene que ser reconstituida por el lenguaje. Y ahí es donde se ve esa experiencia de trauma y reconstitución lingüística. Y yo creo que allí es donde Alberto, el estilo marrano es, a mi modo de ver, uno, para caracterizarlo de forma muy brusca, muy brutal, es uno que se niega al sadismo y al masoquismo. Esto es, uno que se niega, por principio, a mantener una decisión respecto del otro atravesada por el sadismo o por el masoquismo. Desde ese punto de vista, el estilo marrano, para no llegar a ser ni sádico ni masoquista, inexorablemente tiene que poner en marcha estructuras de simulación, estructuras de ocultamiento, estructuras de no autoafirmación, que verdaderamente es lo que yo intuitivamente veo con los ejemplos históricos de marranismo. Lo que sucede es que esto es una apuesta por el lenguaje. Esto es una apuesta por la trama social, esto es una apuesta por la postergación de la decisión, que yo creo que naturalmente es una apuesta por todo lo que asociamos con la democracia, todo lo que asociamos con la vida social, todo lo que asociamos con el mantenimiento, ¿no? con la postergación de la catástrofe, con la postergación de la... Bueno, acabo. Nietzsche, mi propuesta no es estética, no tiene que ver con el estilo, no es una obra, no es una producción estética en absoluto, es el reconocimiento de aquello en lo que reside en nuestra propia base de nuestra existencia. Como he dicho, yo identifico con Plessner, que es un furibundo anti-nietzscheano, como todo el gran pensamiento del siglo XX, importante, justamente para mostrar que allí, dijera lo que dijera Nietzsche, allí donde está la base de nuestra propia existencia, en tanto que vida, está también la base de nuestra impotencia, la base de nuestro poder, pero no puede ser la base de una voluntad de poder intensificada a pleno. Esto no lo veo. Es para José Luis. Puede parecer tonta, pero es una cuestión de tu estilo. La palabra brillo. 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 Sí. Es una palabra muy metafórica, José Luis. Sí. Pero entiendo también que aludes al alemán, a la tradición de Erscheinung, del aparecer y del... Pero esa tradición
conlleva una contradicción dialéctica entre el aparecer y el parecer, que me parece que tu verbo brillar no quiere, o que rechaza. Y a mí, como me gusta la dialéctica, te pediría, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Sí, porque no se puede rechazar así, por metáfora, la dialéctica, sino... Sí, no, yo creo que aquí lo de brillo hace referencia, como he dicho, a fenómeno, a aquello que es el referente de una descripción, ¿no? Desde el punto de vista fenomenológico, ¿no? Es aquello que puede ser descrito, ¿no? Es más, aquello que puede ser descrito y que generalmente el último que puede estar en condiciones de describirlo es el propio portador. En la medida en que ancla en su ser cuerpo, ¿no? su ser organismo, ¿no? Y no en tener cuerpo, no en disuelve la posición excéntrica, ¿no? Como es obvio, nuestro cuerpo tiene esta característica, ¿no? Que está muy mal dotado para verse a sí mismo. Y por lo tanto es más fácil ser fenómeno de una descripción de otro que de la nuestra. Pero evidentemente por eso yo hacía referencia al carácter nunca, o al carácter insuficientemente fundado de los conceptos, ¿no? Claramente. Solamente le pediría piedad al creador de los conceptos defectivos a la hora de marcar la defectividad de mi propio concepto. No debería asombrarse demasiado de que no debería ser un concepto con ciertos problemas defectivos, ¿no? Y claro, por eso dije que no quería hablar de expresividad, porque evidentemente no quería entrar en la dialéctica dentro-fuera, expresión, fenómeno cósmico, como lo dice Ortega, ¿no? Pero Ortega tiene elementos muy relevantes en relación con el estilo, cuando le dice, hay en todo estilo una cierta voluptuosidad, ¿no? Yo creo que ahí tiene razón, porque lo vincula de manera muy fuerte al gozo, al gozo que será el propio organismo, ¿no?